Ya. Eso. Ya. Nosotros habíamos iniciado la clase anterior y habíamos terminado con este ejercicio. ¿Sí? Y el ejercicio básicamente era, en un mundo con impuestos, ¿cierto? Y con deuda, calcular básicamente el valor de esta compañía a diferentes estructuras capitales. Entonces, lo que hicimos fue básicamente entregarle a la deuda un porcentaje y obviamente lo que faltaba al capital, y rellenamos los escenarios que tenemos acá. Acá, estos escenarios. ¿Sí? Con esto, con esa estructura que les fuimos dando, obtuvimos la deuda equity. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve la deuda equity? Para poder calcular nuestro costo de capital. Para poder calcular nuestro costo capital, que básicamente es el rendimiento de los activos, es decir, ¿qué es lo que le va a exigir un inversionista a su compañía? Le va a exigir a lo menos el costo del capital, o sea, perdón, el rendimiento de los activos, a lo menos, ¿cierto? Más la estructura deuda equity multiplicada por la diferencia que existe entre los rendimientos de los activos menos lo que tengo que pagarle al banco, es decir, el costo de la deuda. Y todo eso por 1 menos la tasa de impuesto, que es el escudo fiscal. Asumimos además que el costo de la deuda, independientemente de la estructura de capital que está acá, el costo de la deuda se mantenía constante en un 8%, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ok. Y por lo tanto, con eso calculamos, ¿qué? ¿Qué calculamos con eso? Con eso podríamos calcular nuestro WACC. Podemos calcular nuestro WACC. Perfecto. Que estaba acá. Que básicamente, de que ya la fórmula vamos aprendiéndonos como casi de memoria, porque a pesar de que la fórmula WACC es sencilla, lo importante es saber siempre si es que estamos en un mundo con o sin impuestos. Recuerden que acá una de las cosas más importantes es calcular esto. Porque sin lo que nos cuesta, sin el cálculo de lo que nos cuesta financiar una empresa o un proyecto, es imposible evaluarlo, es imposible saber cuánto vale. Entonces, cuando ustedes tengan un proyecto, cuando ustedes tengan una valorización de empresa, cuando ustedes tengan una valorización de activos, y esa valorización de activos la van a financiar con deuda, básicamente van a necesitar de este indicador sí o sí. Y esto se calculaba como costo del equity por el leverage o deuda dividido en... ¿deuda partido en activo? No. Equity partido en activo. Equity partido en activo, perfecto. Costo de deuda. Deuda partido en activo. ¿Ok? Por 1 menos. eso. Ok, eso en un mundo Con impuestos. con impuestos, ¿cierto? Y con escudo fiscal. ¿Que a todo esto qué es un escudo fiscal? Es el impuesto que paga la empresa al estar endeudada.
Lo que se ahorra, el impuesto que se ahorra. Lo que utiliza la empresa para disminuir el pago de... Es un porcentaje, es una tasa, eso es lo que yo quiero definir, es una tasa, profe, porque finalmente se calcula de cuánta endeudada esté la empresa. Es decir, yo voy a pagar intereses, ¿cierto? Cuando tengo deuda. Sí. Esos intereses los voy a deducir de mis ingresos netos. Por lo tanto, voy a tener una base imponible para pagar menor, ¿sí? Y todos esos ahorros que yo voy a generar en el futuro, los voy a tener a valor presente. Eso es un escudo fiscal. Es decir, representa el ahorro que me voy a, o que voy a tener, básicamente por tener una misma estructura de capital en el tiempo. Hablando de interés. Disminuir para el impuesto. Exactamente. Entonces, como dijimos, esta cosa es fácil, esto es fácil, esto también es fácil y esto también es fácil. Estos son datos que básicamente no siempre nos van a dar. El costo de la deuda es el costo que tiene un banco en su deuda. La tasa de impuestos es conocida solamente con abrir Google. La estructura de deuda equity, o sea, equity activos y deuda activos, la vamos a saber porque vamos a nosotros a determinar esa relación. Lo complejo es esto. El costo del equity. El costo del equity no es más ni menos que lo que un inversionista le va a exigir al proyecto o al activo de retorno o a la empresa de tasa mínima de retorno. Señor. ¿Y cómo calculamos el costo del equity? Rentabilidad del activo. Ok, básicamente debiese ser a través del modelo KPM, ¿no? ¿Qué significa? Yo le digo al tiro. Capital, Asset, Pricing Model. Es decir, modelo precios de los activos de capital. Entonces, esto tiene ya fuertemente conocido nuestra fórmula típica. RF. SRF, activo Más. de riesgo. Por beta. Más. A más beta. Más beta. Renta fija menos renta variable. Todo esto, si todo esto es fácil, y lo complejo es el costo del equity, dentro del costo del equity, si lo vamos a calcular con el KPM, todo esto es fácil. Esto lo vamos a encontrar El problema del beta. en plataformas, esto lo vamos a encontrar en cualquier parte, en cualquier noticia de inversiones, eso está acá. Por lo tanto, este es el problema. Siempre hay un problema. Un problema conlleva otro. ¿Cierto? Puro problema. Puro problema. Entonces, si yo por un lado tengo a McDonald's por acá, ¿Sí? y por acá tengo a Burger King, ¿se cree así, no? Ambas empresas están en el mismo sector, Sí. por lo tanto tienen activos similares. ¿Sí? Si uno lo va a ver a las plataformas de inversión, Bloomberg o Investing o cualquier cosa, vamos a ir a ver sus Beta. betas y nos vamos a dar cuenta que Son muy similares. Casi igual. no. ¿No? Nos vamos a dar cuenta que tienen, a pesar de que son empresas que son similares, a pesar de que son empresas que están en el mismo sector, a pesar de que son empresas que tienen los mismos o muy parecidos activos, sus betas son distintos. ¿Y por qué sus betas son distintos? Porque no apalancada de diferentes formas. Porque cada una de esas empresas está con una estructura de capital distinta. Y esa estructura de capital distinta se ve reflejado en los betas que están en línea en Internet. Entonces,
Ese 1.9 significa que McDonald's Está más es 2 veces o casi 2 veces más riesgoso que el mismo mercado. Parece que el beta del mercado es 1. Entonces, cuando el mercado se mueva en un 1% hacia arriba, McDonald's se va a mover un 2% hacia arriba. Cuando el mercado se mueva 1% hacia abajo, McDonald's se va a mover 2 hacia abajo. Y Burger King tiene un beta menor, es decir, tiene un beta más defensivo. ¿Qué significa defensivo? Que no es tan agresivo. Es decir, cuando el mercado se mueve en 1, Burger King casi se mueve igual que el mercado. Profesor, ¿Sí? el beta se mueve, por ejemplo, se mueve tanto por ciento siempre y cuando esté apalancado, si no, no se mueve de esa manera. No. No. Nosotros estamos trabajando con los apalancados, como esto, ¿cierto? Yo voy a decir que si el mercado se mueve un 1% hacia arriba, esta empresa se va a mover un 1.9% hacia arriba. ¿Sí? Acá lo mismo, ¿cierto? El tema es que para yo poder comparar qué empresa es mejor que otra, o qué empresa es más riesgosa que otra, porque finalmente esto está reflejando la estructura capital de ambas empresas. Yo tengo que ese beta que está apalancado, desapalancar. Y ese desapalancamiento va a tener un valor distinto y por lo tanto va a tener un movimiento distinto a esto. Y ese beta desapalancado va a reflejar solamente cómo se mueven los activos puros de la empresa sin deuda. Entonces, ¿para qué me sirve un beta desapalancado? Me sirve para comparar Con una empresa que está apalancada. empresas similares. Profe, y me sirve para también identificar qué estructura de capital quiero llegar a tener. Si se acuerdan cuando la primera clase de esta unidad, cuando sacamos que el inversionista, independientemente de la estructura de capital que tenga una empresa, puede llegar a la estructura de capital que él quiera. ¿Se acuerdan? Yo me refería a una última. Invirtiendo o desinvirtiendo en su propio capital, ¿cierto? Tomando deuda o desapalancándose, él llegaba a la estructura que cualquier empresa podría tener. Por lo tanto, es importante saber el beta, porque en muchas ocasiones, y se van a dar cuenta, en su ramo del próximo semestre, siempre cuando pasen esto, Gracias, profe. que por ejemplo, y acá tienen una fiel representante, que van a tener que armar un proyecto. Van a tener que armar un proyecto y ese proyecto van a tener que calcular los flujos futuros y descontarle una tasa. ¿Cómo calculamos esa tasa? Con el portfolio equity, ¿cierto? Ahí no hay problema. Pero resulta que ese proyecto básicamente va a estar financiado. Es decir, va a tener una parte de deuda y va a tener una parte de patrimonio. Entonces, yo voy a tener que tomar este proyecto, compararlo con la estructura de mercado que más se parezca. Por ejemplo, no sé, si este es un proyecto de una financiera. Puede tener que tomar una empresa financiera del mercado real y a su beta, que está apalancado, porque lo va a considerar la deuda y el patrimonio que tenga la financiera real, es decir, este beta que está apalancado, voy a tener que desapalancarlo ¿sí? Saber el beta del sector y apalancarlo nuevamente, pero con mis datos.
Es una buena pregunta. Que pase la señora Maga. Entonces, Uy, pensé que era señora. Vamos a repetir. por un lado tengo el KPM. Por un lado tengo el KPM. ¿Quién lo creó? William. Ya no era William Shakespeare. ¿El Quijote? Señor William Sharp. Y eso esperaba que no me lo contaran ustedes. ¿Ah? Ah, pero si le dejamos el Estaba comiendo. Sí, muy bien. Ya, el señor William Sharp creó el modelo KPM a partir de qué? La de la nueva, de la guía. Hola. ¿De dónde partió William Sharp? ¿Dónde partió? O sea, Ese era William sueco. Sharp partió de una base para armar un modelo KPM. No se le ocurrió de la noche a la mañana decir, RF más. Y lo teoría moderna de alguien. Del Miller, con el Markovich. Eso es lo que dije. Muy bien. De que no tiene Markovich en el bolsillo. No, pero primero empieza el Miller. Teoría moderna de carteras, ¿cierto? Una vez que Markovich generó esa teoría, su alumno, el señor Sharp, lo siguió y continuó con el modelo KPM. Eso por un lado. Por el otro lado, aparece esta imagen de estos dos tipos de Modigliani y Miller. ¿Cómo se llamaba Modigliani? El otro se llama Milton Miller, pero Merton. Merton. Merton Miller. Estamos en ¿Y Chile. Modigliani se llama? Felipe. Anton. Franco Modigliani. Franco. Entonces, estos dos tipos hacen la teoría de finanzas corporativas. Amadeo Clemente Modigliani. Ay, Obviamente. ese pinto. Dos estudios distintos. Por un lado, va la teoría moderna de cartera y su perfección con el señor William Sharp. Y por debajo va Modigliani y Miller, que está básicamente en la teoría de finanzas corporativas en relación a la estructura de financiamiento. Y entonces aparece otro tipo que dice voy a unir estas dos cosas. Amado. El señor, Amada. exactamente, Robert Amada. 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 Sí, hermano. Amado. Amado. Más Amada. amada. Amado y odiado. Amado y odiado por todos nosotros. Don Robert. Todavía no lo. No, Roberto. Robert. Amado. Robert. Entonces aparece el segundo tipo más odiado en sus vidas. El primero ya sabemos cuál es. No le ¿Sí? Yo se lo dije al principio de... Esto es una amistad y se lo toman. ¿Ahí ya llegamos a la etapa? Ah. Ya llegamos a la etapa. Entonces, ¿qué hace Robert Amada? A través del modelo KPM, que dice, oye, el modelo KPM de William Sharp es, insisto, RF más el beta, RM menos RF, es decir, esta estructura en la que el inversionista va a utilizar esa estructura para exigir una mínima rentabilidad y además, por este lado acá, tenemos el supuesto Modigliani Miller, donde dice que una empresa que está apalancada vale más que una empresa que está desapalancada, ¿no? Entonces dice, bueno, estas cosas tienen que tener un nexo.
Si lo que dice efectivamente Moylan y Miller es que es una empresa con deuda vale más que una empresa sin deuda, significa que el inversionista arriba, a través del modelo KPM, tiene que, de alguna manera, representar si la empresa está con deuda o sin deuda. ¿Y dónde lo utiliza entonces? En el beta. Esto pasa a ser crucial en ambas cosas. En el pelo. Y por tanto, de una empresa, de un proyecto, de un activo, yo necesito saber su beta apalancado y su beta desapalancado. Y llegamos a una fórmula súper sencilla. Bueno, pero No debe ser súper sencilla. esa Esa es la combinación de dos. súper fácil. Estamos bien. Un beta apalancado es igual a un beta apalancado. El beta apalancado Que es igual al beta desapalancado multiplicado por 1 más el cubo fiscal por la estructura deuda equity. Ah, mira. Podríamos estar toda la clase explicando de dónde sale esa fórmula, pero básicamente viene del mismo lado del cubo fiscal. En la misma planta. Y por lo tanto, en un beta desapalancado vale BL. exactamente. Es decir, puedo entonces, teniendo un beta apalancado, sacar el beta desapalancado o teniendo el desapalancado, calcular el apalancado. Ir y volver cuantas veces quiera. Le puede incorporar porque la estructura de capitales que desee. Finalmente le va a saber para poder compararlo realmente con otras empresas. Así es. el beta apalancado dividido por Aquí llegó ya, aquí le ponemos un 4. Aquí le calcular Se le tiene que calcular el costo de capital accionario. Se le tiene que calcular el costo de capital accionario para la empresa ABC, X y Z y HJ, cuyos leverage financieros son de 0,35, 0,95 y 1,3 respectivamente. Usted sabe que la empresa MNR, que cotiza en bolsa, que es la empresa real, tiene un beta apalancado de 1.5 y un leverage financiero de 0.95. Además sabe que la rentabilidad anual del IPSA es del 17%, la rentabilidad anual del bono de la tesorería de la República es del 5% y la tasa de impuestos es del 29%. ¿Cuál es el costo de capital accionario de esas tres empresas? Hay que desapalancar primero. Hay que desapalancarla. Ya. ¿El leverage financiero? Perfecto, lo único que tenemos claro es que la empresa MNN, ¿cierto? Tiene un beta apalancado de 1,5 y un leverage financiero El 0,96. de 0.95.
Tenemos todo para calcular el KPM de las empresas de arriba, excepto los beta. Pero tenemos el beta apalancado de una empresa que es similar. Ujú. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular el beta desapalancado de MNN y con ese beta desapalancado lo vamos a apalancar nuevamente con la estructura de leverage que tiene tanto ABC, X y Z y H y J. Ups. Y con eso vamos a calcular el modelo KPM y vamos a ver cuánto debiese pedir un inversionista de rentabilidad mínima a las 3 empresas que están arriba. Pregunta. ¿Cuál es el BU del MNN? ¿Cuál es el beta apalancado? Sí, quiero buscarlo. El apalancado de 1,5. Ah, ahí está, clarito. Ya. Entonces, Pero ahí partimos. ¿Cuál es el rendimiento mínimo a exigir para MNN? ¿Ayer? Meñiñi. Mañana. El nombre que le damos a la cosa. Dale, póngale. No, ¿qué es eso? Ya, por. ese no lo tengo. Tengo que despejar. No, pues tienes que hacerlo al revés. Pues, no, Por eso tengo eso. que despejar. Yes. Este no lo tengo. Tengo de aquí a acá. Ya. Tengo que poner paréntesis. Eso es dividido. La uno. Menos uno. Ah, pues la tasa de impuestos, 29%. Cierro. Por. Ojo con, ¿Cuánto la deuda? ojo con el concepto, señores, ojo con este concepto. 0,95. Porque es patrimonio deuda. Acuérdate que es patrimonio deuda. Pero estará bien así como lo ven. ¿Sí? ¿Cómo? Al B. El proyecto, por supuesto. Todo maravilloso. Es que hay una inconsistencia en el proyecto que no Ya, lo tenemos. que se nos nombra. El costo de la deuda, el costo de la deuda del proyecto, cualquier cosa, no puede ser inferior a la renta fija. Porque ahí parte todo. Es decir, si yo tengo un activo libre de riesgo que está al 5%, ¿cierto? Si yo tengo un costo de la deuda Esta es la empresa de del 4,5%, eso ahora. es Me imposible. está preguntando cuál es el Rendimiento. Es imposible porque exigido. ¿Cómo puedo sacar los pillos? eso está difícil. Ahora
Porque, insisto, si existiera esta estructura en el mercado, donde yo me pueda financiar más barato que la tasa de riesgo, entonces apalanquémonos a muerte, ¿cierto? Seguimos, Son 4 pasos. seguimos deuda 4,5, invertimos todo al 6 y nos vamos quedando por 1,5 gratis. 1,05. No, así no. Ese. Entonces, este dato en su proyecto Cocinadísimo. es el problema. Y por lo tanto, el modelo de la máquina cae. Segundo Que paso. esto no ¿Lo es hiciste, ¿El segundo paso ya lo hiciste? Sí, pues, porque Porque tenemos cambiaría el el término, término. lo que se loca es El término ya estaba expresado en el Lo único Ah. que cambia, Felipe, es la carga financiera de la pieza A, de la pieza B y de la pieza C. Por eso Ahora tenemos que estar empecé con ojito el- al Ahí sí, ahí sí Le que llega el BL apalancado. Entonces, O sea, el apalancado. el TC es el mismo. El TC es el mismo. ¿Vamos? ¿Lo hicimos? Por el capital dividido en el patrimonio, o sea, por la deuda, por los 0,35. Pero, José Luis, Los 0,35, sí, 0,35 dividido en 0,95. Beta apalancado es igual a beta desapalancado por 1 más 1 menos t con la estructura de deuda. No, es uno más. Sí, porque uno más 5,36. Se eleve la financiero de dividido mismo. Señores, acá, el primer paso que tengo que hacer es A ver, veamos. encontrar el beta desapalancado, 0,90. que es el beta U en el sector. El patrimonio, la deuda. Eso me va a dar Eso pie es patrimonio. para, con ese beta desapalancado, utilizarlo para las empresas que son comparables del mismo sector. Entonces, si tengo el beta apalancado de esta empresa que está aquí, es simplemente reemplazar, que es 1.5, vamos a escribir la fórmula, beta apalancado es igual a beta desapalancado por 1 más 1 menos t por deuda equity. ¿Sí? Sí, 0,9. ¿Tenemos el beta apalancado? Sí. Sí. 1.5 es igual al beta desapalancado, que no lo tenemos. 1 menos la tasa de impuestos, que es 29%, 29% por 0,95. la estructura deuda equity. La estructura deuda en un balance, aquí están los activos, aquí está la deuda, aquí está el equity. Cuando yo hago esta estructura deuda equity, que es la que tengo acá, a eso yo le llamo leverage financiero. Eso es lo que se conoce como leverage financiero. ¿Ah? Entonces, 1 menos 29% por 0,95. Dividido en 1. 0,90. ¿Por qué 0,95 no es deuda dividido en patrimonio? deuda equity es lo mismo que el leverage financiero. Ay, tú el deber. Ah, entonces te lo dan listo. El leverage financiero, en otras palabras, es deuda partido por equity. ¿Cuánto da esto? 0,90. 0,895. No, 0,90. 896. 0,90. 09. 8,90. yo tengo 1,7. Ah, está mal. Está mal. ¿Sabes que yo tengo una 0,89. A todos los que Ah, y el BU. Siempre fue 0,9. Está bueno. 0,9. Profe, lo tengo en Excel. Oh, Para que vengan a 8,96. 896, ya dije un 89. Ah. 8,9, dije
0,9. 0,89. En el Excel, pero es que te aproximo. ¿Por qué consideró solo el 0,95 y el otro 0,95 y el 1,3? Está contando lo mismo que preguntaste. Bien, ojo. Ojo con la pregunta. Diga. ¿Me puedo repetir? Ahí va a tener ¿Por que qué ser uno. consideró solo el 0,95 si tenía otros también de fraccionación? ¿Por qué? 0,95 y 1,3. Yo tengo la empresa ABC. Tengo la empresa X y Z. Y tengo la empresa H y ¿cierto? Yo para calcular el costo, señores, yo para calcular el costo, ¿cierto? Que tengo que exigirle a esta empresa, voy a utilizar el modelo KPM. ¿Sí? El modelo KPM es el que me dice cuánto yo debo exigirle a una empresa dado su leverage. Pero este modelo KPM es RF, activo libre de riesgo, que lo tengo, más un beta, partido con la rentabilidad de mercado, que lo tengo, menos RF. Sí, tengo este, tengo ese, tengo este. Lo que no tengo es este. No tengo los betas de este, ni este, ni este. Pero sí tengo un beta de una empresa que es del mismo sector que estas tres, que se llama MNN, ¿sí? Esta empresa está en el mismo sector, donde sí tengo el beta, pero tengo el beta apalancado. Es decir, este 1,5 incluye la estructura de capital que tiene esta compañía. Estas compañías no tienen la misma estructura de capital. Por lo tanto, lo que tengo que saber es, en vez de un beta apalancado, necesito saber cuál es el beta desapalancado de este sector. Y para calcular el beta desapalancado de este sector, ocupo esta fórmula. Beta con palanca es igual a beta sin palanca por todo esto. ¿Sí? Como tengo el 1,5, está ahí, y aquí lo que obtengo es el beta representativo del sector. Es decir, cuánto yo le debo exigir a los activos puros de cada una de las empresas solamente por estar en ese sector. Profe, no puede llegar a ese resultado, la verdad, al 0,89. Pero una pregunta, ¿de dónde salió ese 1 menos el 29% de En la tasa de En impuestos. la tasa de impuestos. Clémenta. ¿Cuánto dio 1,1, Maru? Maru, la primera te dio 1,1. 1,11. Siempre tenés que dejarlo con 2 dígitos beta, porque te va a marcar la variabilidad y la volatilidad que tiene el índice contra el resto. Tú tenés 1,5, que es esto. ¿No lo sabes? Profe, ¿cómo? Profe, eso sí lo entendí. No. Coincide con la realidad. ¿Profe? No me di ni una profe que decía la vaya a ver nomás. No me di ni una. Profe, está listo. Ah, ya sacaste el apalancado. Está apalancado. Ya, vamos a verlo. Ya, ¿estamos? El base se lo nombra. Profe, ¿cómo llegó al 0,89? ¿Cómo se llama? El XY.
Ahora, el profe, ¿qué fue lo que preguntó? ¿Cuál es el rendimiento mínimo? O sea, ¿qué nos está preguntando? Lo que va a pedir mínimo es ¿Qué es lo que te van a pedir? Señores, señores, Profesor. tenemos que la empresa representativa del sector tiene un beta apalancado de 1,5 y ya calculamos el beta desapalancado de 0,90. 0,89. Y este beta desapalancado es el que representa a todas las empresas del sector. ¿Sí? A las tres que siguen. ¿Sí? Pero las tres que siguen también tienen una estructura de capital distinta. Entonces, si este es el beta que es desapalancado, tengo que calcular para cada una de las compañías restantes su beta apalancado. Ese sería el paso 2. Claro. ¿Qué quiero hacer con esto? Tengo una empresa representativa que es la MNN. Tengo un beta con deuda de 1,5 y obtuve el beta de la industria. Eso debiese ser cómo se mueven los activos puros en relación al mercado. Pero las empresas A, B, C, X, Y, Z, H y J tienen deuda, tienen leverage financiero. Si no tuvieran deuda, si la empresa ABC no tuviera deuda, ¿cuál sería su beta? 0,89. 0,89, ¿sí? Pero tienen deuda. Por lo tanto, ahora tengo que, si tengo el beta desapalancado, ahora tengo que apalancar por cada una de las compañías. ¿Sí? Empezamos con la X y no, con la ABC. Profe, pregunta, la X, Y, Z debe ser el mismo. Evidente, ¿no? Se mantiene. El paso 2 sería Apalancar la empresa desapalancada. encontrar el beta apalancado Debería ser igual que la X y de las empresas no da igual. ABC, X y Z, H y J. ¿Puedo borrar esto? Sí. Ya hicimos el cambio. ¿Cómo? ¿Por qué 2 veces? ¿Estamos? Entonces empezamos con el ABC. A veces. A, B, C. ¿Qué hago? BL. Tengo que obtener el beta de ABC con palanca, porque la empresa ABC tiene un leverage financiero de 0,35. Si ABC tiene un leverage de 0,35 y MNN tiene un leverage de 0,35, Sí, porque el beta apalancado de ABC tiene que ser mayor o menor que MNN. menor. ¿Seguro? ¿De cuál? ¿De la primera empresa? Sí. De la representativa. La representativa tiene un beta apalancado de 1,5, producto que tiene un leverage de 0,95. Mi pregunta es, si ABC tiene un leverage de 0,35, ¿su beta apalancado es mayor o menor? Debería ser mucho menor porque está menos endeudado. Menos riesgo. Vamos viendo. Tengo que encontrar el beta apalancado y por lo tanto es el beta 0,89 desapalancado 0,89 por por 1 más 1 menos 29. 0,29 por 0,35. por 0,35. Perfecto. El beta
apalancado de la empresa ABC es igual a 1,11. Entonces era menor. Entonces era menor. Te dio 12, pero es con un Ahí decimal. se vio, profesor. Es evidente que tiene que ser menor. Pero si lo hizo Nexo no le debería valer, porque se toma todos los decimales. Es evidente que tiene que ser menor porque obviamente la empresa ABC es menos riesgosa que la empresa MNN producto de los costos de quiebra. Acuérdense que a medida que una empresa tiene más deuda, más riesgosa es. Vamos, el beta apalancado de X y Z. 1,50. 1,5 igual. ¿Viste que no era el mismo? Profe, esa es mi duda, porque mi compañero acá me dice que tiene que ser el mismo que... Evidente, tiene la misma estructura de capital. Pero no me da el mismo beta, porque... Ya, pues, y el otro me da... ¿Verdad que me lo dieron? Yo pensé que era ese. Si la empresa MNN con un leverage de 0,95, señores, tiene un beta apalancado de 1,5 porque representa el riesgo de la estructura de capital, si la empresa X y Z tiene la misma estructura de capital, evidentemente que su beta apalancado tiene que ser igual. Si no da igual, Está mal. es porque está todo mal. Devuelve. ¿Qué le pasa? Es que eso es lo que tiene que quedar claro del beta, porque representa la estructura capital de la empresa y representa el riesgo de la empresa. Ah, el riesgo no, mentira, yo hablaba ahí. No es el riesgo, es la estructura capital. Sí, pues, porque a mayor riesgo, Señores, mayor ojo, riesgo señores. representa la empresa. El beta en el modelo KPM, Dígalo a la cámara. el beta, ¿se lo repetí una vez más? Ya. El beta en el modelo KPM representa solamente el riesgo sistemático de ese activo. Quiere decir, cómo se mueve ese activo en relación al mercado. Es decir, mide solamente el riesgo sistémico que se saca con las correlaciones entre cómo se mueve el activo y cómo se mueve el mercado. Ya, gracias. Riesgo sistémico. Recuerden que el señor Sharp parte del modelo KPM con el supuesto de que todos los inversores tienen sus portfolios diversificados, por lo tanto el riesgo de diversificación ya fue reducido. Reducido. La profe, la otra es 1,7. Vamos con el beta apalancado de la empresa HIJ. 1,72 o 71 según los compañeros. ¿1.7? ¿Tiene que ser más alto? Sí. ¿Por qué? Porque está más apalancado. Porque está más apalancado, efectivamente, porque su leverage financiero es más alto. Si el leverage financiero es más alto, es más riesgoso. Si es más riesgoso, necesito exigir más rentabilidad a las empresas. Y aquí ya estamos listos. Sí. Está mal. ¿Cuánto vale el activo libre de riesgo? 5%. 5%. El beta apalancado de la empresa ABC. 1,11. ¿Rentaría mercado? 0,17. ¿Rentaría mercado? 17%. 17%. Menos. Menos el 5%. Fíjense que el modelo KPM, en todas sus variables, la única que se mueve es el beta. Todas las otras demás variables son constantes, ¿no? Fijamos.
5% más 1,5. 1,5, 17% menos 5%. Fíjense, todas las variables son iguales, a excepción del beta, que es el que va reflejando el riesgo de cada activo. Sí. 1,7. Carlos. 18,4 primero. 18 con 42 primero que 23. 23 el segundo. 23 encerrado. Sí, 25,7. 23. 23%. ¿Es concordante con las finanzas eso? Ah, ya, sí. Profe, me perdí en el último paso, el paso 3. ¿Cómo? Sí, pues, pero eso porque lo hago. Es el paso 3. El paso 3 Sí, es, eso lo el paso 3 es calcular Eso es lo que te van a pedir, lo mínimo que te van a pedir los accionistas. El impuesto por teléfono. y eso es que el costo de capital accionario. La pregunta que te hizo, si eso quería decir. ¿Sí? Sí. A menor deuda, ABC 0,35 el leverage financiero, el inversionista debe pedirle 18,42. Menos. A mayor deuda, 1,3 de la empresa HIJ, Más riesgo. se mueve su beta, pues su beta refleja su estructura capital y por lo tanto Aumenta su. exijo más rentabilidad. Por lo que pasó. ¿Sí? Sí. ¿Concuerda? Sí, Sí. Lógicamente. tiene sentido. Lógicamente. ¿Qué hora es? 8,4. Al break. Todo suena lindo, ¿no? Demasiado lindo para ser real. Pero hay que hacer Pero que cuarto paso. Mobiliari y Miller sean los que hayan sentado las bases de las finanzas corporativas hoy día, no significa que todo lo que dijeron está bien. ¿Y por qué no todo está bien? Son opiniones. O todo lo que plantearon está bien, excepto los supuestos que hay detrás del modelo. ¿Cuáles son los supuestos de Mobiliari y Miller? Que no existe costo de queso. No. Sí, Que la duda siempre es impuestos. eterna. Que una empresa apalancada vale lo mismo que una empresa desapalancada. O que una empresa apalancada es Ojo, los supuestos. Ah, ya. Mobiliari y Miller tiene Que la duda es. supuesto 1 sin impuestos, supuesto 2 Con sin impuestos. impuestos, Ah. supuesto 1 con impuestos, supuesto 2 con impuestos. Ah, ya. Es decir, tiene un modelo sin impuestos y tiene un modelo con impuestos. Acuérdense que cuando nosotros empezamos recién y dijimos, oye, estamos en un mundo sin impuestos. Mobiliari y Miller dijo, ok, si no hay impuestos, el valor de una empresa desapalancada es igual al valor de una empresa apalancada. ¿De acuerdo? Hicimos ejercicio, ¿sí? Cuando aparecieron los impuestos, Mobiliari y Miller dijo, ojo, acá hay un escudo fiscal y yo tengo que, de alguna manera, representar en el modelo. Por lo tanto, cuando aparecen los impuestos, el valor de una empresa con palanca es mayor de una empresa desapalancada. O lo que es lo mismo, una empresa con palanca es igual a una empresa sin palanca más un escudo fiscal. ¿Sí? Todo esto tiene supuestos. Supuestos de entrada, de cualquier modelo tiene supuestos. Como alguien dijo por ahí, uno de los supuestos es que no existen costos de quiebra. Ay, Sí, a medida que la empresa se va apalancando, ¿cierto? La empresa no se va haciendo más riesgosa. Que no es verdad.
que la empresa... Que si la empresa se está apalancando, no asume ningún, no asume ningún riesgo De liquidez. de liquidez. Y eso es mentira. Profe, ¿y qué pasa con la tasa de riesgo? ¿Entra aquí o no? El costo de deuda. ¿Qué tasa de riesgo? ¿A qué se refiere con tasa de riesgo? Era no, El era costo de Ya, deuda. cállate. no, era el... Aquí viene el problema más grande de Gabriela Miller. El costo de deuda. El costo de liquidez. Exactamente, que es el costo de la deuda. Que se mantiene siempre. Es el KD, que el anterior, Porque el ¿no? modelo, o sea, el costo del equity, acuérdense que todo esto gira en relación al WACC, Sí. ¿cierto? Y el WACC sabemos que Me acuerdo de esa parte. es el costo de la deuda, por la deuda, partido por los activos, por uno menos la tasa de impuestos, más el costo del equity, por el equity, partido por el activo. Ah, ¿Sí? Sí, Ah. clarito. qué guac. Esto se va modificando con relación al modelo KPM, ya lo vimos acá. Sí. Ajá. ¿Sí? Eso lo tengo, esto lo tengo, la tasa de impuestos la tengo, por lo tanto, el El costo de cachito. la deuda hasta aquí la hemos considerado para todos los efectos Igual. pareja. Hay Pero no puede ser que si una empresa tiene una deuda del 10% y una empresa similar tiene una deuda del 90%, si ambos se acercan a un banco, no van a tener la misma tasa. Así que el banco va a exigir, tal como un inversionista le exige mayor rentabilidad a un proyecto más riesgoso, un banco le va a exigir mayor rentabilidad a una empresa que efectivamente es más riesgosa. ¿Sí? Y a la vuelta del break vamos a introducir esa variable. Oh. Están trayendo aquí. Pero me digan. Claro. Qué horrible.